Muy buenas tardes, esto es La UNAM Responde y nos da muchísimo gusto saludarlos desde nuestras instalaciones en TV UNAM, en este espacio de diálogo y de acompañamiento que tiene el objetivo de ayudarnos a entender y atender las situaciones que se presentan tanto dentro como fuera del entorno universitario. Quédense con nosotros durante los siguientes minutos. Ante el aumento de infecciones por COVID-19 y también por otras enfermedades respiratorias, la Secretaría de Salud reporta una ocupación de entre el 70 y el 100% en al menos 19 centros de salud. A propósito de esto, instituciones como la UNAM han hecho algunas recomendaciones que incluyen el uso de cubrebocas en lugares cerrados y poco ventilados, evitar la automedicación y buscar un diagnóstico oportuno, además de aplicar las vacunas convenientes en cada caso. Y bueno, para platicar sobre el panorama actual con respecto a las afecciones en vías respiratorias, el día de hoy nos acompaña aquí en nuestras instalaciones de TV UNAM el doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez, quien es el encargado de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero de nuestra universidad. ¿Cómo estás, doctor? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Saludos al auditorio. Bienvenida a la UNAM Responde, qué gusto tenerte de nueva cuenta por acá con estos temas a los que regresamos una y otra vez. Sabemos, por ejemplo, que durante los últimos 4 años, pues enero ha sido un mes complicado en cuanto al número de infecciones. Los picos más altos se han registrado en el mes de enero. Cuéntanos qué está sucediendo en este 2024. Bueno, en el 2024, a diferencia de otras temporadas después de la pandemia, lo que tenemos es que varios virus respiratorios comienzan a tener picos de contagios o las epidémicas como normalmente lo hacían antes del 2020, ¿no? Cuando se dio la pandemia. Entonces, esto pasa porque, o lo estamos observando porque a partir de que el COVID-19 comenzó a circular de manera intensa, desplazó otros virus respiratorios y con ello pues se vieron limitados en cuanto al número de casos, pero en este momento ya retomaron esta pues normalidad, por así decirlo, en cuanto a las olas epidémicas que se presentan o son características del periodo invernal. Claro. Ahora, el invierno y los picos de enfermedades respiratorias generalmente se ven en la segunda quincena de enero y la primera quincena de febrero. Esto es cuando alcanzan su clímax o el pico máximo de las olas de contagio, prácticamente la mayoría de las enfermedades respiratorias, pero la más importante históricamente para el ser humano ha sido los virus de la influenza estacional, tipo A y tipo B, ¿no? Y con ello pues podemos estar recordando la pandemia que se observó en 2009, la del H1N1, que fue causada por un virus de la influenza y que, bueno, este tipo de virus de la influenza están co-circulando de manera paralela junto con COVID-19, con esta nueva variante de interés que es la JN.1, que a diferencia de esta misma temporada, pero el año pasado, pues se está viendo que es mucho más contagiosa y que este tipo de contagios, al momento de pues incrementar la frecuencia de las enfermedades respiratorias causadas por el SARS-CoV-2, pues obviamente proporcionalmente aumenta las hospitalizaciones y los casos graves que requieren ingreso a terapia intensiva. Cuéntanos cómo entender esto de que las camas de hospitales se han saturado en ciertos momentos, pero no es aún así un motivo de alarma, digamos, para la sociedad en general. Bueno, por un lado, sí debemos de estar al pendiente y alertas en el sentido de que son enfermedades que están causando hospitalización y que se pueden prevenir estos casos de hospitalización a través de la vacunación. Claro. Entonces es un foco rojo para todos los mexicanos y para todo el mundo porque es un fenómeno global para pues recurrir a las vacunas con la finalidad de disminuir el riesgo de hospitalizarse o desarrollar enfermedad severa en el caso de COVID-19 y en el caso de influenza estacional. Entonces sí es un foco rojo por eso, porque los casos que estamos viendo que están saturando los hospitales son de influenza en primer lugar y de COVID-19 en segundo lugar, ¿no? Y otras enfermedades respiratorias, pero son las principales. Ahora, ¿qué está pasando? ¿Qué fenómeno se está observando a nivel global?
pues vamos rezagados en cuanto a la proporción de vacunas que se esperan aplicar antes del pico máximo, de llegar al pico máximo del ola de contagios de enfermedades respiratorias. Tan solo en la Ciudad de México, hace un par de semanas, estaban comunicando la Secretaría de Salud que llevaba un 60% de la cobertura estimada. Entonces esto es muy bajo, el 60% es bajo porque esperamos cifras cercanas del 90% al 100% y en enfermedades prevenibles por vacunación. Querétaro es el que va un poco más avanzado con un 80%, el Estado de México entre la Ciudad de México y Querétaro, esto quiere decir con un 70-75% de avance en la campaña de vacunación. Entonces, esto se puede deber al desgaste que hubo en la comunicación y en la percepción del riesgo por parte de la población durante todas las épocas de COVID-19, la pandemia. Claro. Pero esto no significa que el desgaste sea aprovechado como pretexto para no tomar estas medidas. Aunque estemos desgastados, debemos de extremar estas precauciones porque pues está en riesgo nuestra calidad de vida, incluso nuestra vida misma. Sí, claro, no es justificación. Podemos recordar que en algunos años, precisamente después del 2020, se saturaban los centros de salud, se hacían filas enormes para aplicarse las vacunas, lo cual era una buena noticia. La mala era que no había quizás vacunas para la población en general, pero es importante recordar que las vacunas son la principal herramienta para prevenir enfermedades y no necesariamente los contagios. Exactamente. Eso que dices es muy importante. Generalmente las vacunas dirigidas a los virus respiratorios están diseñadas para disminuir el riesgo de nuestro cuerpo de desarrollar una enfermedad severa o complicaciones, claro. No tanto para disminuir el riesgo de contagio o de infección. Puede haber riesgo de todavía, a pesar de estar vacunados, de contagiarnos y desarrollar la enfermedad, pero va a ser una enfermedad que no nos va a llevar a requerir hospitalización o terapia intensiva, ¿no? En este caso, yo creo que hay varias preguntas frecuentes que surgen cuando empezamos a pensar en vacunación de COVID-19 y de influenza. De influenza, cada año, cada temporada nos tenemos que vacunar. No porque ya nos hayamos vacunado hace 3 años, hace 2 años, significa que sigue vigente esta vacuna. Realmente las vacunas, así como la del COVID, las vacunas de influenza, disminuyen la protección a los 6-7 meses después de que la aplicamos. Entonces, por eso tenemos que renovarla. Aparte que cada temporada la combinación cambia y con ello, pues las cepas que están circulando también cambian, sobre todo las que causan más muertes, más letalidad. Entonces, por eso es importante vacunarnos contra influenza. Y contra COVID, ¿qué pasa? Si ya recibimos un esquema primario de vacunación en el 2021-22, que se comenzaron a aplicar, pues esto asegura todavía que el riesgo de muerte por COVID sea bajo. Pero con estas nuevas variantes que circulan, no necesariamente aseguran que el riesgo de desarrollar complicaciones que nos lleven a un hospital, a requerir una cama de hospital para ser vigilados y atender nuestra neumonía o nuestras complicaciones, sea la misma. Entonces, por eso es importante recibir estas actualizaciones a modo de refuerzos del esquema primario para continuar con este riesgo disminuido de desarrollar complicaciones. ¿Con qué periodicidad este refuerzo? De eso es una pregunta, es la pregunta del millón porque todavía no sabemos. Por lo menos la vacuna actualizada con la cepa de Omicron, la XBB.1.5, que está ya autorizada en nuestro país para uso comercial, es la más acertada de aplicarnos. En este momento es dosis única prácticamente para los que ya recibimos nuestro esquema primario y no sabemos si vamos a requerir alguna dosis adicional en un futuro de otra vacuna actualizada. Esto se va a definir en marzo de este año por la Organización Mundial de la Salud. Para los niños, que ya también está autorizada una vacuna de uso comercial de la marca Moderna, niños de 6 meses de edad hasta 5 años, que en México pues no habían tenido acceso a ninguna vacuna, eso es importante. Y eso es una buena noticia, pues necesitamos un esquema de 2 dosis, es el esquema primario de vacunación con esta vacuna actualizada, y con una diferencia entre 4 a 8 semanas entre cada una.
Y con eso también disminuimos el riesgo de enfermedad grave en los niños o secuelas incluso que disminuyen su calidad de vida a largo plazo. Hablemos más sobre este tema. Las vacunas que se están aplicando actualmente puede ser por dos vías, la vía gratuita, que son las que ofrece la Secretaría de Salud, y las otras que podemos adquirir en el ámbito comercial en muchos lugares, y podemos poner de ejemplo lo que está sucediendo porque en las clínicas de la UNAM se están aplicando. Así es. ¿Cuáles y cómo? Hay dos tipos de vacunas en este momento a nivel global. Y ya ha señalado la Organización Mundial de la Salud, el Comité de Expertos de Vacunas de COVID, cómo manejar esta situación de estos dos tipos de vacunas. Están los tipos de vacuna hechas con la cepa original del virus original de Wuhan, como pueden ser la Abdala, la Sputnik, que están aplicando y circulando en nuestro país. Y están las vacunas actualizadas con la cepa de Omicron, la variante más reciente, que es la XBB.1.5. Estas, a diferencia de las hechas con la cepa del virus original. Son las que comúnmente conocimos como de primera y de segunda generación. Ajá, de primera o segunda generación. Estas, de Sputnik o Abdala, tienen una baja protección para actualizar nuestro esquema de vacunación. Entonces, lo que está recomendando la Organización Mundial de la Salud es que se vayan sustituyendo en la medida de las posibilidades de cada gobierno por las de última generación, las actualizadas con Omicron, porque estas tienen la capacidad de incrementar significativamente la protección contra esta nueva variante que es la JN.1. Entonces, eso es muy importante que quede claro. La otra cuestión, de estas actualizadas, hay dos marcas que han sido autorizadas, dos farmacéuticas. Pfizer para dos grupos de edad, que son los niños de 6 años a 11 años, y otra presentación para todos los mayores, los que tengan una edad de 12 años o más. Okay. Entonces, dependiendo pues el grupo de edad, va a ser la vacuna que recibamos de Pfizer. Y para los niños de 6 meses de edad a 5 años, pues está autorizada en estos momentos Moderna, ¿no? Que ellos no han recibido vacuna y bueno, tendrán que recibir su esquema primario de vacunación. ¿Esto cómo es? Lo del esquema primario para quienes el esquema no primario es vacuna. Como lo que todos los adultos recibimos cuando estaba la pandemia, ¿no? Que recibimos justo en el caso de las vacunas de RNA mensajero, como la de Moderna, pues tuvimos que haber recibido 2 dosis. O como Pfizer también tuvimos que haber recibido 2 dosis, Sputnik también estaba programada 2 dosis, AstraZeneca también. Bueno, ahora para los niños de 5 meses a 6 años de edad, se debe de aplicar un esquema primario que consiste en 2 dosis, con una separación de 4 a 8 semanas entre cada uno, como nosotros lo hicimos en su momento. Para todos los demás que ya recibimos este esquema primario, bueno, solamente es una dosis como a modo de refuerzo, y en ciertos casos sí será necesario aplicar dosis adicionales de esta vacuna, pero eso ya se verá con el médico tratante, pero son casos generalmente que cursan con algún tipo de inmunocompromiso o algún tipo de condición médica que debilite el sistema inmunológico. Eso te quería preguntar acerca de los grupos vulnerables por edades o por enfermedad. ¿Es importante que tengan una condición diferente con respecto a la vacunación? Pues en general hay varias políticas dependiendo de la disponibilidad de vacunas, varias políticas dependiendo del país incluso, y disponibilidad de vacunas actualizadas. Por ejemplo, en Estados Unidos, que hay una alta disponibilidad de vacunas actualizadas, pues se está recomendando que todas las personas mayores de 6 meses de edad reciban por lo menos una dosis actualizada, ¿no? En el caso de algunos países que tienen dosis limitadas, como es el caso de México, de vacuna actualizada, se recomienda que se dé prioridad a los grupos vulnerables o de alto riesgo. ¿Cuáles son? Pues son los extremos de la vida, que en este caso para COVID son los mayores de 55 años y las personas con alguna condición médica preexistente, así como las personas que no han sido vacunadas, que son prácticamente todos los niños menores de 6 años. 6 años, ¿okay? Claro. Entonces, ¿cuáles condiciones médicas son las que pues tienden a desarrollar más complicaciones y requerir hospitalización a pesar
de estar ya vacunados con un esquema primario. Pues son, por ejemplo, las personas con obesidad, las personas con hipertensión, pero sobre todo las personas con diabetes, las personas con insuficiencia renal, con algún problema hepático o alguna enfermedad respiratoria crónica, y algunos grupos de enfermedades, como son las enfermedades reumatológicas, también tienen esta condición. Personas con síndrome de Down, también se ha visto que incrementa su riesgo de hospitalización, a pesar de estar vacunados con el esquema primario. Y personas, por ejemplo, con VIH, también tienen que recibir este esquema de actualización prioritariamente. Eso con respecto a las vacunas. Y volviendo al tema que nos platicabas al inicio con respecto a la convivencia, digamos, de las diferentes enfermedades de vías respiratorias y no solamente COVID o influenza, me parece que hay mucha confusión entre la población con respecto a los síntomas, así hacer prueba, así qué hacer en caso de tener algún síntoma. ¿Cómo identificar y cómo actuar correctamente en esta situación, además de las medidas, digamos, o los aprendizajes que ya hemos ido adquiriendo a lo largo de estos casi 4 años? Bueno, aquí hay 2 temas muy importantes a abordar. Uno es la automedicación, que es el primero y más importante. ¿Por qué? Porque independientemente de qué enfermedad respiratoria padezcamos o comencemos con signos y síntomas de alguna afección de vías respiratorias, debemos de acudir al médico de inmediato y evitar la automedicación. ¿Esto por qué? Porque pues el problema de automedicación trae consigo otro problema, que es la resistencia a múltiples antibióticos o antimicrobianos. Entonces, y esto es un problema con una escala global que nos está generando, digamos, muchas complicaciones para los tratamientos de las personas que pues desarrollan enfermedad severa, con cuadros de multiresistentes, que pueden llegar incluso a morir por este tipo de variantes multiresistentes. Entonces, lo más importante es no automedicarse, acudir de inmediato con un médico y dar seguimiento. Y esto también me lleva al siguiente punto de gran importancia, que es el diagnóstico oportuno. El diagnóstico oportuno significa que, aparte de acudir con un médico, el médico debe de confirmar el diagnóstico con una prueba rápida, con una prueba de laboratorio. ¿Por qué es importante confirmar el diagnóstico? Pues porque así nosotros podemos conocer nuestros antecedentes y si llegamos a desarrollar alguna secuela o alguna complicación a largo plazo, por ejemplo de COVID-19 o incluso de otras enfermedades, por ejemplo el virus sincicial respiratorio está asociado a complicaciones neurológicas. Okay. Entonces, esto nos va a ayudar, las pruebas diagnósticas nos van a ayudar para sentar el precedente, el antecedente patológico, que nos va a servir en un futuro para determinar si es una secuela asociada a alguna infección respiratoria que tuvimos en un pasado cercano, o es otra patología, otra enfermedad que requiere más investigación. Son temas en verdad complejos y muy ricos. Hablaremos más adelante aquí en la UNAM Responde, en algunos otros programas, en particular sobre automedicación y sobre resistencia antimicrobiana, que ya lo hemos hecho en otros momentos, pero requiere, la explicación completa. Para ir terminando, doctor, ¿qué debemos agregar a estos aprendizajes que ya tenemos? ¿Cómo comportarnos hoy sobre cuidado, vacunación? ¿Qué nos dejarías pues de mira, tarea? Algo también muy importante es que ante el incremento de contagios se tienen que extremar las precauciones, sobre todo en las personas que ya están identificadas con algún grupo de riesgo. Si somos personas de grupos de riesgo, debemos de extremar precauciones, usar cubreboca, retomar estas medidas de higiene y sanidad, preferir espacios ventilados en lugar de espacios cerrados. En el transporte público, pues usar el cubreboca, ya que como somos grupos de alto riesgo para desarrollar complicaciones o enfermedad severa, pues esto nos va a ayudar a disminuir nuestro riesgo. También es importante mencionar que como están circulando varios virus en esta temporada, pues sí, tenemos que usar este tipo de medidas adicionales con la finalidad de disminuir nuestro riesgo de coinfectarnos. Esto quiere decir, si existe la posibilidad de infectarnos de 2 o más virus a la vez, y esto eleva nuestro riesgo de una enfermedad severa o incluso de muerte, ¿no?
Entonces, hay algunos estudios que mencionan que si nosotros nos infectamos de COVID e influenza al mismo tiempo, puede incrementar hasta un 30% la letalidad de alguna enfermedad severa. Entonces, claro, eso será muy, muy importante tomarlo en cuenta para, aparte de vacunarnos, extremar las precauciones de uso de cubreboca, higiene y sanitización constante cuando estamos hablando de grupos de alto riesgo. Sí, no somos un grupo de alto riesgo, pero tenemos niños de menos de 6 años de edad que no se han vacunado, pues entonces hay que cuidarnos nosotros para no contagiarlos. Si convivimos con nuestros abuelos que ya superan los 65 años de edad y que pues, son considerados como grupos de alto riesgo, tanto influenza como COVID o virus sincicial respiratorio, entonces tenemos que extremar estas medidas de uso de cubreboca en la oficina, claro, en el transporte público. Entonces sí van a regresar estos hábitos. Y lo más importante es eso, no olvidar lo que ya aprendimos. Durante estos años hemos vivido situaciones complicadas en todos los sentidos y es importantísimo no olvidar que la mejor herramienta es la prevención y se puede hacer en nuestra vida diaria y también a través de las vacunas. Toda esta información la podemos encontrar en el sitio, por supuesto, de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero, que ha estado apareciendo a lo largo de la entrevista, así que pues la información la tenemos y no hay justificación. Muchísimas gracias, doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez. Te estaremos buscando para siguientes pláticas con respecto a este tema que no debemos soltar. Gracias. Y vayan a vacunarse a la Clínica del Viajero de la UNAM, ahí tenemos vacunas contra COVID. Exactamente, para todas las edades a partir de este 2024. Y bueno, nosotros seguimos aquí en la UNAM Responde con asuntos prioritarios para nuestra universidad, pues abre sus puertas ya a nuevas generaciones que deseen continuar sus estudios en la UNAM. A partir del 26 de enero y hasta el 2 de febrero, puedes inscribirte a la convocatoria de licenciatura UNAM para el ciclo escolar 2024-2025, que ofrece 133 carreras universitarias en todas las áreas del conocimiento, ya sea en sistema escolarizado, abierto o a distancia. Y bueno, para más información sobre la oferta de licenciaturas, sedes y modalidades, así como los detalles del proceso de selección, puedes visitar la página que aparece en nuestra pantalla de gae.unam.mx. Ya sea impresa o digital, pues el contenido y el diseño son dos de las principales cualidades de nuestra Gaceta UNAM, que nos ayuda en cada número a entender el contexto en el que vivimos. Vamos con algo de lo que podemos encontrar en la edición de este lunes. Investigadores universitarios comparten 10 argumentos para confiar en la evidencia científica y contrarrestar así el escepticismo social, las teorías de la conspiración y la ligereza en redes sociales. A raíz de la clonación exitosa de un mono en China, se reaviva el debate acerca de clonar humanos. Expertos en bioética hablan al respecto. Con motivo del 10º aniversario luctuoso de José Emilio Pacheco, en la UNAM se presenta el libro La vida que se escribe de Juan Villoro, que reconoce la mirada y el estilo periodístico del poeta. Aplausos a Tabasco y Chiapas por producir uno de los mejores cacaos del mundo. Hoy Joel de Alba, en A la Conquista del Sabor, nos habla sobre el delicioso chocolate. El cacao no solo ha cautivado a generaciones durante siglos, sino que también ha conquistado al mundo por su exquisito sabor. Conocido como alimento de los dioses, el cacao tiene su origen en Centro y Sudamérica. Fueron los olmecas, mayas y aztecas quienes perfeccionaron su cultivo y técnica para elaborar una bebida a base de agua a la que le llamaban chocolatl. Era principalmente consumido por los nobles y sacerdotes como elixir de vitalidad y longevidad. También se le dio uso como moneda de cambio, ya que facilitaba fraccionarlo, transportarlo y almacenarlo. Moctezuma ofreció el espumoso chocolate a Hernán Cortés, quien lo mandó a España con todo y la receta. Fue en el monasterio de Piedra donde se elaboró por primera vez, pero no fue bien aceptado por su acidez. Pero una vez que lo mezclaron con leche, azúcar, canela y vainilla, rápidamente entró en el gusto de monjas y frailes, ayudándoles a soportar las penitencias impuestas por el ayuno. También las damas de la alta sociedad lo empezaron a degustar como un estimulante para permanecer despiertas durante los largos sermones en las misas.
Esto suscitó grandes debates sobre su consumo, hasta que la Iglesia aceptó la ingesta del chocolate como bebida. No faltó quien consideró el chocolate como una bebida para los cerdos. Así lo describe el viajero italiano Girolamo Benzoni en su libro Historia del Mundo Nuevo, aunque también declaró que nunca llegó a probarlo. La infanta española Ana de Austria lo lleva a París al casarse con el futuro rey Luis XIII. La corte francesa pondría de moda beber chocolate en las reuniones de la aristocracia. La popularidad del cacao continuó en aumento, llamando la atención de otros países europeos, creándose plantaciones en el Caribe, África, el sureste asiático, para satisfacer la creciente demanda. Durante la Revolución Industrial se crearon las primeras barras de chocolate y comenzó la producción en masa. Es así como el chocolate regresa a México en forma de una deliciosa golosina. Si bien Suiza y Bélgica no siembran cacao, son famosos por producir chocolates de gran calidad. Pero nuestro país produce uno de los mejores cacaos del mundo. Productores de Tabasco y Chiapas han desarrollado barras ganadoras en el International Chocolate Awards. Desde los rituales ancestrales hasta las deliciosas barras y bombones, el cacao ha sido un gran símbolo de placer y deleite y sigue siendo una importante fuente de economía. La siguiente vez que se te antoje comer una real y auténtica barra de chocolate, que sea de cacaos mexicanos. Y terminamos con buen sabor de boca, o por lo menos con el antojo a chocolate, agradeciendo a Ricardo Iturbe su participación en la interpretación de lengua de señas mexicanas, que nos permite llegar a un público más amplio, agradeciéndole por supuesto a todo el equipo que hace posible esta transmisión día con día desde casa y también desde Máster, y a todos ustedes que nos hayan acompañado, y los invitamos a que, además de encontrarnos aquí mañana a 2:30 de la tarde por TV UNAM, sigamos la conversación a través de nuestras redes sociales. Mi nombre es Rosa Brizuela, nos vemos aquí mañana, por supuesto, en TV UNAM. Adiós.